Pues bueno, yo aquí sí que destacaría una cosa. Hay un libro que leímos hace mucho tiempo que se ha convertido un poco en nuestra Biblia de vida, ¿vale? Porque se llaman Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz. La verdad es que no le tengo por aquí para mostrároslo, pero hablamos mucho de él. Hablamos mucho de él porque es un libro muy sencillo, muy fácil, es maravilloso y te cambia la vida. Y te cambia la vida de verdad. Cuando lo empleas, claro. Con cositas súper fáciles, ¿vale? Y entonces ahora os voy a hacer un spoiler. Pero aunque te haga el spoiler, léetelo porque merece la pena, ¿vale? Entonces, el libro de Los Cuatro Acuerdos te invita a que sigas 4 pautas en la vida que te van a ayudar a romper tus paradigmas y tus creencias y te van a ayudar a acercarte más a tu esencia, ¿vale? Y es cuidar tus palabras, ¿vale? No tomarte las cosas de modo personal, no hacer suposiciones y dar tu mejor versión, ¿vale? En lo de dar tu mejor versión tienes que ser consciente que no siempre tu mejor versión es un 100%. No, y hablamos de, claro, pero, espera, inciso, tu mejor versión en el momento en el que estás. Exacto, porque si estás enfermo, si estás en una situación familiar complicada, si estás muy cansado, si los niños te han vuelto la cabeza loca, si estás enfermo, ¿vale? No siempre el 100% es el mismo, ¿vale? Pero yo, ¿qué ocurrió? Que yo hubo un momento que me lo tomé personal. Cuando ya vi al tipo que iba de listillo con la multa que se le habían quitado con el Guardia Civil, cuando nosotros andamos siempre con mucho cuidado de cumplir las normas, porque nos multan, no porque seamos los mejores tíos del mundo conforme a normas, porque es que si no las cumples te multan. Entonces no nos apetece gastar dinero en multas. Entonces intentamos respetar las normas de cada sitio al que vamos, ya está. Entonces, por lo que sea, me lo tomé personal, ¿vale? Y ahí estuvo mi error. Yo he regalado este libro a un montón de gente, he invitado el libro a un montón de gente que solea, y a veces me equivoco y a veces se me olvida. Y tengo que convivir conmigo misma en tales circunstancias. Vale, y ahora, ¿por qué todo este rollo? Que llevamos ya un montón de tiempo hablando del tipo este. El problema no es el tipo, el problema es que tú te quedas con ese regalo que te ha dado el tipo. Exacto. ¿Vale? El tipo va soltando regalos por la vida. Esa persona, pues por lo que sea, va soltando ese tipo de regalos. Entonces el problema está en que, en este caso, Elena recogió ese regalo y se quedó con él. Se quedó toda la noche observando ese regalo que este tipo en calzoncillos le había entregado. Entonces, conclusión, a lo que decían nuestros padres de no os acerquéis a extraños, cuando seáis adultos, sigue valiendo. Sigue valiendo. Bueno, el caso es ese, que al final a quien le hace daño, porque ese hombre, pues, por sus circunstancias de vida, puede ser que esté alterado generalmente pues, por lo que sea. Pero ese es su problema, no el mío ni el de Elena. No, y porque puede haber personas descentradas por el mundo o que tengan mejores o peores días y tú te los puedes encontrar en cualquier circunstancia. Claro, lo importante es no quedarte con el regalo que te da la persona que esté pues, en un estado alterado por lo que sea, por la circunstancia, la cuestión que sea. Entonces, esa es la enseñanza que tuvimos ese día. Claro. Decir, bueno, vale, este hombre está descentrado, vale, nos alejamos de él porque él está emitiendo una energía que no fluye con la nuestra. Entonces, para evitar más historias, pues debemos de, entre comillas, hacerle caso, que no es hacerle caso, sino decir, vale, nos alejamos de él por alejarnos de su energía. No, punto. Y que al final también es verdad que hay que escuchar a todo el mundo. Que a lo mejor en otras circunstancias, en este caso no, pero en otras circunstancias te puedes encontrar otro campista que te dé un consejo, que te diga, oye, no hagas esto, que la policía pasa por las mañanas, no te dejes el escalón, o no sé qué, que podría haber sido en otras circunstancias otro mensaje. Sí, pues claro, exactamente. Vale, o sea, que al final no es cuestión de me aíslo del mundo porque todo el mundo es malvado y cruel, claro, no. El tema es decidir con qué regalo te quedas de una persona que acabas de conocer y con qué regalo no te quedas. Claro. ¿Vale? Y yo aquí también haría la continuación, ¿vale? Me he quedado un regalo que no quiero. ¿Ahora qué hago? Lo primero, devolverlo y soltarlo cuanto antes, ¿vale? Eso es así. Pero hay que reconocer que has aceptado un regalo que no querías. Entonces, desde un punto de vista ya un poco neutro de desarrollo personal, para mí lo mejor que puedes hacer a continuación es darte cuenta de que no eres perfecto. No eres perfecta. Por mucho que quieras, no lo eres. Te equivocas. Tienes errores, ¿vale? Entonces hay que aceptarse.
cómo somos. O sea, tu ego te va a decir, como me decía a mí, ya, pero es que le he gritado y me he quedado muy a gusto. Ya, pero no es cuestión de quedarte a gusto o de gritar. Puedes gritar también. O de quién tiene razón o de quién tiene razón o quién no la tiene. No. La cuestión es decir, vale, yo también me equivoco. A mí también me pueden sacar de quicio por las circunstancias que sean, porque era tarde, porque no sabíamos cómo iba a estar el parking, andábamos preocupados si íbamos a estar bien, si no, si... X cosas que podíamos tener cada uno en la cabeza. Entonces, uno, no eres perfecto. Está bien así. Es que esto cuesta mucho entenderlo. O sea, no somos perfectos y el mundo es perfecto así. O sea, el mundo tiene un perfecto equilibrio con sus imperfecciones. Y yo me estoy hablando a mí personalmente, tenemos que aceptarnos con todas esas imperfecciones que tenemos. Y una vez nos aceptamos con esas imperfecciones, tenemos que querernos con ellas. Y ese fue el ejercicio que yo hice por la noche, ¿vale? Yo cuando me di cuenta de que había cogido un regalo que no era mío, ese regalo, cuando ya lo he escogido, tarda un tiempo en irse, entonces yo empecé a intentar soltarle. Y le dije, vale, ¿he actuado como yo quiero? No. ¿Qué ocurre? Vale, no he cumplido mis principios, ¿vale? Perfecto. ¿Y qué ocurre? Vale, no soy perfecta. ¿Pasa algo? No. Tengo que empezar a vivir aceptándome con mis cosas, que estoy cambiando, que quiero cambiar o que quiero mejorar, pero que soy como soy y tengo que quererme así. Entonces, una vez que te aceptas y te quieres, comienzas a perdonarte. Y ahí es como el comienzo de sanar. De sanarte, porque ese regalo tenía púas y te has pinchado. ¿Vale? Entonces ahí con ese perdón comienzas a sanar. Pero ese perdón viene solo de la aceptación y del amor. Entonces, en el fondo, fue un ejercicio muy bonito, porque sí que es verdad que me descentré, pero luego tuve una conexión conmigo misma. Y es verdad que ese ejercicio de aceptarnos y de querernos y de perdonarnos por las cosas que no hacemos tan bien como nos gustaría, creo que no lo hacemos a menudo. Porque a lo mejor, pongo un ejemplo, Oli y yo, ¿no? Tenemos mucha armonía en la caravana, pero no quita que en algún momento podamos contestarnos un poco mal, por ejemplo. No nos llegamos a enfadar ni nada, ¿no? Pero sí ocurre que de vez en cuando pues, podemos tener diferencias. Pero como es muy leve, como a lo mejor tú no le hables como te gustaría, pero es algo muy leve, lo que ocurre es que ni te dices lo he hecho mal, ni te dices me acepto por hacerlo mal, ni te amas por hacerlo mal y ni te perdonas. O sea, como son cositas muy leves que tenemos... la vas dejando pasar. Sí. Exacto. Y eso seguro que os pasa a todos en el día a día, seguro que a vuestra pareja, a vuestros hijos, o sea, seguro que a alguien metéis un grito de vez en cuando o alguna cosa, y como es algo tan chiquitín, dices, bueno, que no ha sido para tanto. No hacemos ese ejercicio. Claro. No. Entonces, a mí me vino muy bien, en cierto modo, después de que ya me había descentrado y que no podía volver atrás, me vino muy bien... Para reflexionar sobre cómo lo estás digiriendo y cuál es tu actuación y todo eso. Claro, sí. Exacto. Bueno. Y también viene muy bien para oír al ego, porque el ego te dice, qué bien me he quedado gritándole, el ego te dice, porque Oli no lo entendía, si no le hubiera gritado también, porque el ego te dice, pero lo que sea. Este holandés errante. ¿Sabes? Que bueno, casualmente era holandés, pero como, bueno, la furgoneta era holandesa, ¿vale? Pero como si él fuera de donde fuera. Al final... Él nos bautizaba así. Sí, por hacerle un poco la gracia. Nos encontramos gente de todas partes y que convivimos bien con cualquiera. Sí, y tenemos amigos de un montón de sitios. Sí. ¿Vale? Que si italianos, que si franceses, que si alemanes y no tenemos problema. Y hemos viajado por bastantes sitios, a lo mejor no 30 años como este hombre. Pero hemos viajado... Porque no somos tan viejos como él, Oli. Puede ser, hemos viajado por muchos países, hemos estado en muchos sitios, con caravana, con coche, con moto, y la verdad es que no sueles tener... estos problemas. Problemas, y nos encontramos, de hecho ya a partir de ahí nos fijamos en quién aparca con la puerta pegada a la nuestra, y hemos repasado y... Da igual, o sea, nos han aparcado franceses, alemanes... Exactamente. Sin ningún problema.
y dices, hemos hecho coño, no sé. recapitulación de otros aparcamientos. Digo, pues vale, nosotros no sabemos las normas de los campings, pero es que los demás tampoco las saben. Cuando estuvimos en Cervera, en el área de caravanas, estábamos así aparcados, llegó uno y aparcó de morro. De morro. Cuando sí. estuvimos en Antequera, cada uno aparcaba donde podía. Donde podía. Y así en un montón de aparcamientos que nos hemos ido encontrando. Exacto. ¿En Alhora qué? Bueno, en Alhora pues búscate la vida también. No, y en Alhora era un aparcamiento, pues en vez de los de tierra, pero asfaltado. Pero no había limitación. Pequeñito. Pequeñito, en un pueblo que no sé si lo conocéis, que es precioso, pero que al final no hay sitio para aparcar en el pueblo y en el aparcamiento aparcaba todo el mundo. Y de hecho, los coches nos dejaron atrapados. Sí, hubo un rato que... Luego por la noche... También nos pasó en Málaga, que nos dejaron atrapados en el parking Sí. Claro, porque la gente aparca como es, bueno, pues tal, es una caravana, a lo mejor está aquí y claro. Ya está, y no te puedes mover. O la gente aparca pues vale. Para hacer un recado, o aparca para comer, que va a mover el coche en un par de horas. Claro, y viene uno, otro, y se acumula. Y dices, coño, y ahora no puedo salir de aquí. Y a lo mejor un coche sale, pero a lo mejor una autocaravana no. Claro, exactamente. Y bueno, tampoco cunde el pánico, ¿vale? Pero bueno, sobre todo eso, reflexionar. Cada uno consigo mismo. Al final... si tú gritas, si no, te se descentras o no, si lo que sea, con quien tú tienes que estar a gusto es contigo. Claro. Si tú eres un descentrado, pero estás a gusto contigo mismo, ole, pues chapo. Porque al final la cuestión es que cada uno trabajemos en estar a gusto con nosotros. Claro, luego, claro, tú tienes que hacer ese ejercicio de qué energía estás emitiendo, qué luz, qué clase de luz estás emitiendo, como diría Víctor Coopers. Sí. ¿Qué tipo de luz? Nosotros queremos emitir una luz que no sea dañina, o a nosotros no nos genere ningún daño, o intentamos emitir una luz que a nosotros nos gustaría recibir. Entonces, pues intentamos ir en esa línea. ¿Vale? Ya está, pero cada uno elige la luz que quiere emitir. Ya está, no hay ningún problema en eso. Vale, entonces esto es lo que nos ha dado el pie a decir, bueno, vale, pues entonces tenemos... Y sobre todo cosas... también para que no os penséis que porque hacemos un podcast somos lo que más sabemos del mundo, no. Nos equivocamos continuamente. Sí. Y la vida también consiste en equivocarse, reconocer del error y aprender. Porque al final yo entendí que yo tenía que haber tenido esa discusión. ¿Por qué? Porque yo tenía que volver a acercarme un poquito a mi ser, quizás. A ver, si ocurrió... Si ocurrió es porque tenía que ocurrir. Que esto es algo que parece que no entendemos, no se nos mete en la cabeza y realmente es muy difícil de comprender que lo que nos ocurre es porque nos tiene que ocurrir para que avancemos o demos un paso o hagamos algo que tenemos que hacer. Sí, y también hago hincapié en que cuando aplicas un poquito la conciencia es muy bonito ver al ego cómo te dice cosas. Cómo actúa. Sí, porque claro, al final el ego a mí... O sea, ya después de la discusión, yo la verdad que me pareció un poco esperpéntico y bueno... Tenemos que ver grabado es que fue surrealista. Es que fue surrealista. O sea, a mí no me ha pasado semejante cosa nunca. Y claro, no... También es verdad pues, que a lo mejor aquí en España, pues en España, digamos, nos conocemos más como somos y a lo mejor tenemos una imagen errónea de la gente del norte de Europa que pensamos que son más educados o menos o lo que sea y no piensas que te vas a encontrar un tipo gritándote a mitad de la noche. Pero bueno, esto ya es cada uno lo que tenga en su cabeza, ¿no? Pero que a lo que voy es que también es muy bonito después de haber rechazado ese regalo, aunque ya te has pinchado con las púas, pero lo has rechazado, ver cómo el ego intenta, al ego no le gusta que te equivoques. Entonces el ego te dice, ya, pero qué bien te has quedado, qué a gusto te has quedado gritándole. Y fíjate que cuando le has gritado se ha callado el tipo, ¿eh? O sea, el ego te dice, ya Oli, tú te has descentrado porque no lo entendías. Y no sé si te hubieras descentrado o no, pero que no lo entendía, lo tengo claro. Sí. Porque no lo entendías. ¿Sabes? Entonces, el ego continuamente te empieza a decir cosas para reafirmar tu posición, porque al ego no le gusta equivocarse. Entonces, es muy bonito darte cuenta de eso. Darte cuenta de cómo tienes una vocecita que te dice cosas y que te dice cosas que te gustan. Es que esto es precioso porque además te dice cosas para aliviar tu dolor. Entonces, es muy fácil coger esas cosas. Claro, exactamente, porque el ego sabe
El ego sabe qué ¿Qué es lo tiene que decir? Claro, qué tiene que decir para llevarnos a su terreno. Sí. Esto es del libro ese que me estoy leyendo. Sí, el de Le Bon. No, el otro. El del Curso de Milagros. El del Curso de Milagros, sí, sí. Claro, entonces también es cierto que este proceso, pues en mi caso, me ha llegado a que a raíz de toda la conciencia que estoy aplicando, haya podido escuchar a mi ego y a saber qué era el ego. O sea, a darte cuenta, a darte cuenta en el preciso momento que era tu ego el que hablándote, intentándote, claro, el ego quiere llevar razón, el ego es como te quiere cuidar, adular, quiere que le tengas como en un pedestal. Entonces, ¿qué te va a decir lo que quieres oír? Entonces, era muy bonito escuchar esos comentarios, que sabes que no son tuyos, que son de tu ego. Comentarios de ti misma a ti, sí, a ti misma. Claro, exacto. Entonces, cuando tú escuchas eso, dices, ¡ay, ego, no te gusta haberlo hecho mal, Bueno, a mí tampoco, no pasa nada. Y esto, claro, nos ha dado pie a decir, coño, ¿qué cosas más en este proceso de aprendizaje que estamos llevando, que estamos iniciando, qué cosas más nos damos cuenta en esta nueva vida que estamos intentando llevar?